empezar a grabar y ya pueden compartir. Buenos días, profesor y compañeros. Nuestro grupo está integrado por Castro Alarcón y Zamora Delgado. Siguiente. El tema que nos tocó es papel ecológico de los oturideos en el ecosistema marino bentónico, tanto en la costa como en las grandes profundidades. Las holoturias o pepinos del mar pertenecen al filo Equinodermata, el cual es uno de los filos más diversos del reino animal. Los equinodermos se caracterizan por poseer una simetría radial y este filo se divide en 5 clases, como son los crionoideos, holoturideos, equinoideos, asteroideos y ofiuroideos. Los holoturoideos son una clase muy abundante y variada que consta de más de 1.400 especies y comprende 160 géneros aproximadamente. Los pepinos de mar o holoturias son invertebrados marinos que se distribuyen en todas las latitudes, desde aguas cálidas en el trópico hasta aguas frías cerca de los polos, tanto en zonas someras como a grandes profundidades, donde pueden constituir hasta el 90% del total de la biomasa. Sus características. La principal característica de los pepinos de mar es la particular forma de su cuerpo alargado y fusiforme, que los biólogos especialistas describen como vermiforme, que quiere decir que tiene forma de gusano. Aunque también existen pepinos de mar que tienen otras formas, algunos son esféricos, otros son alargados y finos como una serpiente, mientras que algunos recuerdan a las orugas tentaculadas. Un rasgo muy peculiar de los holotúridos es la capacidad que tienen para controlar el grosor de su cuerpo. Esto lo logran gracias al colágeno que se encuentra en el interior de sus cuerpos y que puede expandirse y distribuirse por toda su anatomía, o concentrarse en ciertas zonas específicas. Esa capacidad les permite a los pepinos del mar escabullirse y esconderse en algunas grietas o hendiduras. En la mayoría de los casos, ese colágeno se encuentra unido formando un bloque o barrera protectora y dándole al animal una apariencia robusta y musculosa. El tamaño de estas criaturas varía de especie a especie. En la mayoría de los casos, los pepinos del mar suelen medir de 10 a 30 centímetros. Algunos tienen dimensiones más modestas y apenas logran alcanzar los 3 milímetros de longitud, mientras que ciertas especies son conocidas por crecer hasta los 3 metros de largo. Otra característica de los pepinos de mar es que uno de los extremos de su estructura tubular se encuentra en su boca y el otro en el orificio anal. También cuentan con pequeños apéndices o tentáculos cerca de la boca y de estructuras ambulacrales que le permiten el movimiento. Según los biólogos marinos, los tentáculos que rodean la boca de estos animales son tubos alimentarios que evolucionaron y que se desarrollaron de esa forma. En ciertas especies estos tentáculos bucales son pequeños, retráctiles y simples, mientras que en otros pueden ser grandes estructuras complejas. La respiración. Como ocurre en otras de las criaturas del filo Equinodermata, los pepinos del mar no cuentan con pulmones o branquias. Respiran a través de un sistema conocido como árboles respiratorios. Estos árboles extraen las moléculas de oxígeno que se encuentran en el agua y que los pepinos absorben a través de la cavidad anal. Lo que resulta curioso puede decir que estos animales respiran a través del ano. Esos árboles o tubos respiratorios son un rasgo bastante particular que comparte con los gusanos celomados, con los que no tienen ningún tipo de parentesco o vínculo genético. En cuanto al papel ecológico, la fauna marina, que incluye a los invertebrados bentónicos, está conformada por una combinación de condiciones evolutivas de corta y larga duración, así como de factores ecológicos, como por ejemplo el cambio climático, ciertos cambios oceanográficos y algunos eventos, la extinción y radiación, así también como la depredación, competencia y la disponibilidad de alimentos. Desde el punto de vista ecológico, los holoturideos desempeñan un papel muy importante en las comunidades bentónicas, pues son recicladores de nutrientes y agentes de bioturbación, lo que permite el movimiento y oxigenación de los suelos y evita la estratificación. Su participación en estos procesos ecológicos los convierte en organismos indispensables para el mantenimiento de la productividad de los ambientes marinos.
El hábitat en el que podemos encontrar a las holoturias es muy variable. Existen holoturias que viven sobre o en las cavidades de rocas, como la holoturia sanctori y la Paxonia saxicola. Otras en praderas de fanerogramas marinas, como la holoturia tubulosa, holoturia mamata, la holoturia poli, holoturia stellati, que habitan en las praderas de Posidonia en el Mediterráneo, o sobre lechos de fango o arena, como la holoturia tubulosa y Mesoturia intestinalis. Siguiente. Ya. Estos particulares animales se alimentan principalmente de plancton y de restos de materia orgánica marina. La forma en la que consiguen su alimento varía de especie a especie. Algunos pepinos de mar se ubican y esperan en algún lugar estratégico para atrapar el alimento con sus tentáculos abiertos, mientras que otros comen en los sedimentos del fondo marino, y algunas especies de pepinos de mar llegan incluso a ocultarse en la arena de las profundidades para capturar el plancton desde allí. Los científicos explican que la anatomía de estos animales está condicionada por el tipo de alimentación, y así los pepinos de mar que comen en las profundidades y que excavan en el sedimento tienen tentáculos especializados en excavar. Los pepinos que filtran el agua para extraer nutrientes desarrollaron una compleja estructura de tentáculos que bien recuerdan a una red o a la rama de un árbol. Otras especies cuentan con tentáculos ágiles como dedos que sirven para raspar el sedimento y encontrar el material nutricional. El sistema digestivo de las holoturias también varía de especie a especie. Algunos tienen aparatos digestivos extremadamente simples donde la faringe se conecta directamente con el intestino, aunque el sistema digestivo de la mayoría de los pepinos de mar están conformados por un esófago y un estómago. La siguiente. Reproducción. Los pepinos de mar son una especie dioica, es decir, hay machos y hembras que pueden producir gametos a través de un aparato reproductor sencillo compuesto por una gonada. La mayoría de las especies de pepino de mar se reproducen liberando óvulos y espermas en el agua. Algunas especies de pepinos de mar se reproducen por fertilización interna. Esas especies casi siempre gestan por completo a sus crías en el interior de sus cuerpos y dan a luz. Son pocas las variedades de holoturias que se reproducen así. La mayoría de los pepinos de mar comienzan su vida como larvas que nadan libremente en el océano. En esa primera fase las larvas son diminutas, miden 1 milímetro apenas. Y en ese estado de desarrollo la larva se le conoce como auricularia. Pasadas unas semanas, esa larva casi microscópica crece y en su cuerpo comienza a observarse la forma cilíndrica característica de la especie. En esta fase se les conoce como doliolaria. El último estado de desarrollo del pepino de mar es llamado pentacularia y comienza como la aparición de los tentáculos. La siguiente. El hábitat. Esta especie tiene su hábitat en las aguas de los océanos de todo el planeta, pero con mayor abundancia en la zona asiática del Océano Pacífico. Los pepinos de mar habitan principalmente en las profundidades y representan el 90% de la población animal del fondo oceánico. Están adaptados a las profundidades extremas y pueden encontrarse a partir de los 5.000 metros de profundidad. Muchas especies viven cerca de los 9.000 metros e incluso viven a 10.500 metros de profundidad. Siguiente. Los pepinos de mar cuentan con un curioso mecanismo de defensa para ahuyentar a los depredadores y posibles amenazas. Este mecanismo defensivo consiste en la expulsión de sus órganos internos acompañados de una toxina llamada holoturina, que puede resultar venenosa en las personas y que en ciertos casos pueden tener graves consecuencias. Los buzos y submarinistas expertos que exploran ciertas zonas del lecho marino saben cuáles son los pepinos de mar más peligrosos. Algunos pueden ser tocados y no representan ninguna amenaza para las personas, pero otros podrían enceguecer por completo a una persona. Siguiente. Gracias. Gracias, Odalis y Pierina. Muy completa la exposición realmente, pero vamos a concentrarnos en el papel ecológico. La revisión bibliográfica estuvo muy bien, fue lo que habíamos cubierto en clase,
Pero vamos a ver, el fondo marino recibe una lluvia de sedimentos que caen de la superficie. Muchas veces son restos de cuerpos de animales que fallecen o simplemente exoesqueletos de animales que mudan. Mudan los nematos, mudan los artrópodos, y esos exoesqueletos pues caen continuamente. Luego tenemos la producción de materia orgánica particulada y la inorgánica. Entonces, el fondo marino recibe continuamente materia orgánica de la superficie, porque allí, salvo en ciertos sitios que vimos que tenemos las fumarolas en puntos específicos del océano donde el agua caliente sale cargada de gases, y allí viven comunidades muy diversas de artrópodos, celenterados y anélidos. El resto del mar simplemente son comunidades muy poco densas y, como mencionó, creo que era Pierina. Pierina fue la última que habló, ¿verdad? Odalis, ¿tú fuiste la primera? No, yo fui la última que habló. Ah, Odalis habló de último. No, Odalis mencionaba, el 90% de la biomasa de los fondos marinos son pepinos. Me sorprendió el dato, ¿no? Odalis, lo sacaste de algún lado, evidentemente. Yo pensaba que eran los peces, pero parece que no es así, ¿no? El hecho es que tenemos una comunidad que vive en un ambiente con un flujo continuo de materia orgánica a la superficie y que se acumula en el fondo. ¿Qué pasaría si nadie removiera ese fondo? ¿Qué le pasaría al fondo? ¿Cómo sería el nivel de oxígeno en ese fondo? Bien, Odalis, la materia orgánica se descompone, ¿verdad? Y para eso requiere oxígeno. Sí. Entonces, si tú no tienes nadie que remueva el fondo, la materia orgánica se va a acumular. ¿Y qué va a ocurrir? Como ocurre en los manglares, por ejemplo. Tú metes la mano en el manglar y el fondo huele muy mal. ¿Por qué huele mal? Mientras que en la arena de la playa tú metes la mano y no huele mal. ¿Qué diferencia hay entre un manglar y la arena de la playa del murciélago? La descomposición, ¿no? La descomposición. ¿Dónde es más completa? ¿En la playa del murciélago o en el manglar? Manglar. Bueno, si huele mal es por algo, Odalis. Cuando huele muy mal algo es porque no hay oxígeno, y en vez de formarse anhídrido sulfuroso, perdón, SO2, se forma SH2, que es el olor a huevo podrido, que es anhídrido sulfuroso. Entonces, la falta de oxígeno conduce a malos olores. La arena del murciélago tiene suficiente oxígeno como para que la materia orgánica se descomponga completamente en CO2 y agua y no huele a nada. En todo caso a mar, pero no huele mal. Entonces, ¿qué pasaría con los sedimentos en las grandes profundidades si los holoturios no existieran? La concentración de oxígeno sería más baja porque a mayor profundidad contaría con menos oxígeno, y lo que hacen estos pepinos de mar es remover. Entonces, a lo que realizan ese tipo de movimiento consiguen un poco de oxígeno. Bien, pero fíjate, el oxígeno es producido en la superficie solamente, en ningún otro sitio. Entonces, las corrientes de agua van desde la superficie al fondo y llevan oxígeno, pero el oxígeno está en la superficie del sedimento. Él no penetra. Fíjate que en el manglar ocurre lo mismo. Tú tienes en la columna de agua del manglar de Cojimíes o el manglar del río Chone, tú tienes oxígeno, pero el oxígeno si no logra penetrar en la columna, en el suelo, porque no hay quien lo meta. Las primeras bacterias que están en la superficie del sedimento lo consumen, y el resto ya no recibe oxígeno, y por lo tanto el sedimento es anóxico y se oxida parcialmente, no se oxida completamente, y por eso el olor al huevo podrido. Pero en los grandes fondos tienes holoturio. Entonces, ¿cuál es el papel fundamental del holoturio en esos grandes fondos entonces? Igual que las lombrices de tierra, Odalis, ¿lo puede describir? Odalis, no te me quedes en tonterías. Piensa, ¿cómo come la lombriz de tierra? ¿Cómo come el holoturio?
¿Y qué tiene eso que ver con la remoción de sedimentos? A ver, el holotulio come excavando. Ajá. Bueno, a veces excava, no siempre, ¿ah? A veces está en la superficie. Sí, a veces excava y a veces consiguen, esperan en un lugar estratégico para atrapar su alimento. Ok, pero cuando cuando él se esconde o cuando remueve el sedimento, él permite que el oxígeno ingrese dentro del sedimento y mantiene entonces los niveles de oxigenación de los sedimentos en las grandes profundidades. Eso es un papel fundamental. Lucía, ¿quieres decir algo? Sí, profesor, buenos días. Disculpe, pero no es nada referente al tema, era para ver si podía exponer. Ah, ok, pero ya, vamos a dejemos que termine Odalis y Gracias. Pierina. Bien, bueno, el otro papel importante es el servir de alimento. ¿Quién se come los erizos? ¿Quién se come los pepinos de mar? Aparte del hombre, ¿no? Pierina, no tienes idea qué depredadores tienen los pepinos de mar. Bueno, No, profe. piensen ustedes, son de un cierto tamaño. Los bichos tienen como 30 centímetros, 20. Algunos son muy pequeñitos. El potasio, las estrellas en mar. Las estrellas de mar, ajá, ¿quién más? Alguien que tenga la boca suficientemente grande, ¿verdad? Para poder Los morder peces. los peces. O sea, fíjense que sí lo saben, lo que pasa es que yo no sé por qué tardan tanto en responder. Pero ellos, y ese mecanismo que ustedes describieron, que ellos se visceran o son atacados, ellos liberan todo el intestino completo y permiten que el animal, el que los está atacando, se coma los intestinos y ellos huyen y regeneran. Tienen una capacidad de regeneración impresionante. Pero tardan, ¿no? Tardan en regenerar. Yo tengo un amigo que trabajaba con intestino de oloturio y claro, cuando eran transportados desde la playa hasta Caracas, y no se les tenía mucho cuidado, evisceraban en el camino y perdían entonces el viaje, porque justamente él dependía de que tuvieran el intestino completo. Bien, también ellos sirven de alimento en el plancton. Estos animales son planctónicos como todos los equinodermos y son muy abundantes. Entonces, las larvas auricularias y oleolarias pues sirven de alimento a una cantidad de larvas de peces y otros organismos que requieren alimentarse del plancton. El plancton no solamente tiene la capacidad de producir oxígeno para el planeta, la mayor cantidad de oxígeno lo produce el plancton, sino que además sirve de alimento a numerosísimos individuos y entre ellos pues los equinodermos en general constituyen eso. Bueno, muchas gracias Odalis y Pierina, muy linda la exposición. Vamos entonces a seguir con Lucía. Lucía y su grupo, ya va, déjenme poner orden en esto. Zamora Odalis. Ya va, el grupo que quieres poner es el de Lucía Fernández. Lucía, ¿qué tema tienen ustedes? Porque no los veo aquí para el viernes. Aquí, Fernández Lucía. Ustedes les tocaba ayer, ¿no? A nosotros nos tocaba. Estrategias que utilizan algunos artrópodos que les permiten vivir en ambientes extremos. Ese es el tema, ¿no? Lucía, ¿confirma? No. Control de insectos utilizando pesticidas. Los tipos de pesticidas, beneficios y Claro, consecuencias. disculpa.
Ok, mira, dale, Lucía, expon. Tú dices control de insectos. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que ya, lo que pasa es que ya mi compañera expuso, yo le había escrito para ver si podía poner. Dale, Lucía, dale. Sí, que no tienes nota. Bien. Voy a bajar la mano, Lucía, porque tiene la mano levantada. Lucía, baja la mano que la tienes levantada en reacciones. Sí, un momento. Mm. En la computadora se me puso lenta, un momentito. Ah, ok. Listo. Buenos días, pues el tema a presentar es control de insectos utilizando los pesticidas, tipos de pesticidas más utilizados, beneficios y consecuencias para la salud humana, el ecosistema y asimismo pues dando sus ejemplos. En este caso, como primer punto, vamos a tocar el control de insectos utilizando pesticidas. Se dice que a partir de la segunda mitad del siglo XX en Ecuador, el proceso de extensión de la producción agrícola ha estado acompañado del uso de insumos químicos, entre los que más destacan son los insecticidas, pues el costo es bastante elevado dentro de la economía de la producción, junto con las pérdidas cuantiosas por plagas fuera de control. Ha representado serias limitaciones para la producción de cultivos. Estos aspectos obligan a reconsiderar los enfoques de la producción agrícola, especialmente en los referentes a sus bases ecológicas y criterios socioeconómicos relacionados con beneficios y pérdidas, con el fin de retomar formas ancestrales de manejo de plagas y hacerlas evolucionar dentro del marco de los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. Las plagas viven donde no son bienvenidas o causan daño a los cultivos, las personas o los animales. Bueno, los pesticidas pueden ayudar a librarse de ellas. Y pues no solo sirven para matar insectos, también incluyen sustancias químicas para el control de hierbas, roedores, moscos, gérmenes y otros, muchos más productos domésticos que contienen pesticidas. Se entiende que por su naturaleza, estos productos pueden usarse con seguridad en una agricultura sustentable. Y un ejemplo de esto es el uso de los plaguicidas botánicos, cuyo ingrediente activo son los terpenos, alcaloides y compuestos fenólicos con efecto insecticida para diversas plagas agrícolas. Además son menos costosos, pues son biodegradables y seguros para el ser humano y el medio ambiente, aunque también tiene poca residualidad. Los plaguicidas microbianos están siendo introducidos con éxito en el control de plagas de cultivos como café, caña de azúcar, frijol y maíz. Estos productos son elaborados a base de bacterias, hongos, virus y nematodos entomopatógenos. Sin embargo, pocos agentes se han desarrollado como agentes de biocontrol efectivo. Uno de ellos, la bacteria Bacillus thuringiensis, es la que tengo representada en la imagen. Y también uno de ellos, la bacteria Bacillus thuringiensis, para el control del gusano colojero del maíz Pseudoptera vulgara, abarcando cerca del 74% del mercado, los hongos un 10%, los virus el 5% y otros 11%. Ya, se dice que la disminución del rendimiento debido a las plagas alcanza entre un 20 a 30% en la mayoría de los cultivos, a pesar del incremento sustancial en el uso de plaguicidas.
cerca de 500.000 toneladas de ingredientes activos a nivel mundial. Esto es un sistema de la crisis ambiental que afecta a la agricultura. Por otro lado, las prácticas agrícolas modernas afectan negativamente a los enemigos naturales de las plagas, los que a su vez no encuentran las condiciones necesarias para reproducirse y así poder suprimir biológicamente a las plagas con los monocultivos. Presentamos los tipos de pesticidas más utilizados, pues hay que recalcar que en realidad son muchos y pues así mismo tienen diferentes tipos de pesticidas, pues cada uno está destinado a hacer efectivo control de plagas específicas y pues en este caso deducimos que el término sida proviene del latín, significa mata. Bueno, los algicidas, estos se utilizan para matar o también, asimismo, disminuir el crecimiento de plagas. Los antimicrobianos son los que controlan gérmenes y microbios, tales como las bacterias y los virus. Los desecantes, estos se utilizan para secar los tejidos vivos de la planta. Los defoliantes, estos hacen que las plantas pierdan sus hojas. Por otra parte tenemos el tipo de desinfectantes, pues, controlan los gérmenes y microbios, tales como las bacterias y los virus. Los fungicidas, estos son utilizados para controlar problemas con hongos como el dióxido. El herbicida mata o inhibe el crecimiento de plantas no deseadas, así también conocido como las malas hierbas. Los pesticidas ilegales y falsificados, hace referencia a que son importados o vendidos ilegalmente. Los insecticidas, pues estos son utilizados para controlar los insectos. Asimismo también los reguladores de crecimiento de insectos, pues interrumpen el crecimiento y la reproducción de los insectos. Los acaricidas controlan los ácaros que se alimentan de plantas y animales. Y pues los áscaros dice que no son exactamente insectos. Las bolas de natalina son insecticidas usados para matar plagas de telas por fumigación en recipientes herméticos. Los ovicidas se dice que son utilizados para controlar los huevecillos de insectos y ácaros. Los feromonas son sustancias biológicamente activas que se utilizan para atraer insectos o interrumpir su comportamiento de apareamiento. La fracción de los químicos en la mezcla es a menudo específica para cada especie. Los reguladores de crecimiento de plantas, que se utilizan para alterar el crecimiento de la planta. Por ejemplo, puede inducir o retrasar la floración. Los repelentes están diseñados para repeler las plagas no deseadas, a menudo por el gusto o el olfato. Los rodenticidas, pues estas son utilizadas para matar roedores como ratones, ratas y truzas. Los molusquicidas, estas son diseñadas para controlar babosas, caracoles y otros moluscos. Asimismo, también tenemos los conservantes de madera, pues, que se utilizan para hacer la madera resistente a los insectos, hongos y plagas. Por otro punto, tenemos los beneficios y las consecuencias para la salud humana y del ecosistema. Se dice que en la llamada era de los productos naturales, la cual hace referencia a antes de nuestra era, hasta mediados del siglo XIX. Se mantiene evidencias en documentos escritos por Homero y el uso del azufre como sustancia purificadora para eliminar los hongos. El rey de Persia, Jerjes, usó las flores de piretro como insecticida, y los chinos utilizaron los arsenitos para el control de roedores y otras plagas alrededor del primer milenio después de nuestra era. Como siguiente punto tenemos lo que es la contaminación ambiental. Esta realmente está basada en los plaguicidas y pues está fundamentalmente por aplicaciones directas en los cultivos agrícolas, así mismo como el lavado inadecuado de tanques contenedores, de las filtraciones en los depósitos de almacenamiento y los residuos descargados y dispuestos en el suelo, asimismo también como los derrames accidentales y el uso inadecuado de los mismos por parte de la población.
que frecuentemente son empleados para contener agua y alimento en los hogares entre los desconocimientos de los efectos adversos que provocan en la salud. La unión de estos factores provoca una distribución en la naturaleza, y pues los restos de estos plaguicidas se dispersan en el ambiente y se convierten en contaminantes para los sistemas bióticos, es decir, para los animales y las plantas. En este caso principalmente son los que afectan. Y asimismo abiótico, que es el suelo, aire y agua, pues amenazando asimismo su estabilidad y representando un peligro en la salud pública y también del ecosistema. Muestro una tabla donde están las ventajas y desventajas pues, de los pesticidas. Como ventaja, pues hay un aumento de cultivo, pero asimismo en su contra, las condiciones de la tierra se hacen insostenibles. La efectividad en cuanto a costos, o sea, es más barato al comprarlo. Y como contra, pues, es tóxico. Esta controla todas las plagas. Y como lo dije anteriormente, pues son realmente tóxicos. Pues son penetrantes, quiere decir que se absorben rápidamente. Y como desventaja, pues el aplicador tiene que usar un equipo profesional, porque si no, la persona que aplique esto, pues en los cultivos, la persona que sabe producción tiene que estar sumamente bien equipado, porque después, poco a poco, va dañando su salud. Gracias, Lucía. Realmente este tema es muy grave. Yo creo que no ha sido suficientemente dramática en expresar lo que está sucediendo. El uso de plaguicidas está destruyendo a nivel mundial las poblaciones de insectos, sobre todo las poblaciones de insectos controladores de plagas. Y esto está conllevando a una desaparición también de las abejas. Entonces, las consecuencias son a nivel mundial y te propongo que nos digas de qué manera piensas tú que este problema pudiera revertirse. ¿Cómo poder dejar de usar plaguicida o de qué manera deberíamos usarlo para causar menos impacto? Pues yo opino que debe haber como un control al momento de comprarlo, para que no lo compre cualquier persona y no se sabe en qué es que lo va a usar. O sea, al momento de ir a comprarlo, llené una serie de datos para qué lo vas a usar y quién eres. Como primer punto, no sé si funciona. Y como segundo, pues también hacer referencia a tipos de, por decir, pesticidas naturales, como lo dije al principio. Con el azufre, averiguando, investigando, hacer pesticida natural en este caso. Claro, el NIM, que está en la facultad, la universidad está llena de NIM, se ha usado tradicionalmente como un pesticida natural. Pero yo creo que necesitamos más investigación sobre el uso de pesticidas naturales. Ya conocemos mucho sobre los pesticidas inorgánicos. Los orgánicos, algunos son orgánicos, pero causan un impacto muy severo en el ecosistema. Entonces, los pesticidas, tú lo mencionabas en una de tus gráficas, que el uso de pesticidas afecta a una gran cantidad de insectos, mientras que pudiera haber pesticidas específicos para la plaga, y eso requiere investigación. Es decir, que tenemos que generar más conocimiento sobre cómo atacar plagas específicas sin que sea necesario afectar al resto de los insectos en una comunidad. Bien, gracias Lucía, estuvo muy bonita la exposición. Vamos a seguir con el... Nosotros, Melanie Mora y González. Ya va, es que el problema es que tenía dos peticiones específicas, pero también tenemos que respetar el derecho que tienen los estudiantes de haber sido asignados a sus horas, ¿no? Por eso, si le tocaba el primer grupo, era a Christopher Javier y Alison. ¿Están presentes? El camuflaje como estrategia. Sí, biólogo. Ok, expongan por favor.
porque si no se me va a volver un desorden esto, ¿no? Una Entonces, pregunta, ¿sí se ve la presentación? Christopher Mera y Alison Toala. Sí, muy bonita la foto, por cierto. Ok. Ya, un momento. Bien. Buen día con todos, compañeros y biólogo presente. El tema que vamos a presentar es sobre el camuflaje como estrategia de defensa en los artrópodos. Se conoce que los artrópodos son el filo más diverso de los metazos, animales pluricelulares, con más de 1 millón de especies descritas, que incluyen grupos como arañas, insectos, crustáceos y miriápodos. Son animales segmentados y se caracterizan por poseer un esqueleto externo articulado compuesto de quitina. Al ser rígido en su estructura, este esqueleto no permite el crecimiento, que se realiza mediante mudas. Es decir, se desecha el exoesqueleto que se ha quedado pequeño y se forma otro adecuado de mayor tamaño para el individuo en crecimiento. Su diversidad morfológica es ampliamente enorme, pero comparte algunas características fundamentales en su organización interna, como por ejemplo, presentan sistemas circulatorios abiertos, es decir, sin vasos cerrados, y un líquido análogo a la sangre denominado hemolinfa que prácticamente baña todos los órganos internos del insecto. Bien. El camuflaje como estrategia de defensa. La crixis o el camuflaje es una habilidad destinada básicamente a dos objetivos por parte de los artrópodos: cazar o evitar ser cazado. Consiste en pasar inadvertido al sentido de otros animales para poder huir o evitar que huyan. La crixis se diferencia del mimetismo, en el que el mimetismo, aunque tiene una finalidad similar, en realidad esta sirve para aparentar ser otro. Bien, formas de camuflaje más comunes. Inmovilidad. La forma más sencilla de lograr la ocultación ante los depredadores es mantenerse inmóvil y tratar de no respirar. Y muchos animales relacionan esto deteniendo todo el movimiento cuando detectan una presencia peligrosa, en este caso un depredador. La mayoría de los animales prácticamente cuentan con un sistema de procesamiento visual que resaltan las pequeñas diferencias en su campo de visión. En los anfibios y reptiles, por ejemplo, la presa no pueden ser reconocidas si no se mueven. Y esta es la principal razón para que en cautividad se les tenga que alimentar con presas vivas. Ya, otra forma de camuflajes es la coloración, sobre todo mediante ocultación visual, la cual se logra a través de la homocromia en el medio circundante. El color puede ser fijo, adaptado a un ambiente constante o cambiante, adaptado a los cambios estacionales o a cambios rápidos propios de un ambiente heterogéneo. Un fenómeno específico de homocromia es el que se observa en animales que son oscuros del lado por el que reciben la luz, como pueden ver en el ejemplo. ¿Dónde está el animal, Christopher? Sí, sí logra ver el puntero del mouse. El puntero, pero no el insecto. Aquí en esta parte, aquí me estoy señalando. Aquí específicamente. Perro, chamo, increíble. Se oculta con los colores del ambiente. Es una planta de eucalipto. Pero qué impresionante. Y la de la izquierda es más impresionante todavía. Sí, sí. Ya. Y pues, como último punto, tenemos a los patrones. La superficie de muchos animales presentan pautas o patrones más o menos periódicos
que le hacen más difícil la percepción de su silueta por sus depredadores o por sus presas. Está el ejemplo de las cebras y los tigres. A menudo, solo las formas juveniles son las más vulnerables cuando presentan este tipo de camuflaje. Muchos de estos organismos que cambian de color son capaces a la vez de modificar el patrón de su capa. Mediante todos estos mecanismos, los artrópodos pueden cazar o evitar ser cazados, como ya se mencionó. En este caso, en el medio en el que se encuentre, para subsistir. Bueno, a continuación se mencionará algunos tipos de camuflaje. ¿Dónde está el insecto ahí en esa foto? Aquí específicamente, biólogo. Aquí. Es una mariposa, ¿no? Sí, una mariposa. Impresionante. Con los patrones de su ala, pues se camufla en el medio. Con las hojas. Con las hojas. Bueno, como decía, a continuación se mencionará algunos tipos de camuflajes por parte de mi compañera Tuala y algunos ejemplos que estos presentan. Tipos de camuflaje. El camuflaje es la adopción por parte de un organismo de un aspecto parecido al medio que lo rodea, con el fin de pasar desapercibido por los posibles depredadores o presas. El camuflaje o critsis engloba por lo general lo que son las adaptaciones del tamaño, la forma, el color, los dibujos del cuerpo y el comportamiento asociado, por lo que casi todos los camuflajes pueden ser considerados estrictamente como tipos de mimetismo. Su acción suele ser monoespecífica y imita los colores o las formas de su entorno como plantas, ramas, hojas y tierra. Podemos ver en la parte superior que los insectos hoja y los insectos palo del orden Phamidoptera imitan las hojas de la rama, y en la parte inferior podemos observar lo que es la coloración terrosa de los saltamontes, que son de insectos del orden Saltatoria, el cual se camufla en el suelo, y se observa que uno de los ejemplares tiene lo que son las alas desplegadas y dos que están encerrados de círculo verde que están en forma de reposo. Siguiente. También tenemos lo que son las mariposas, el cual es muy frecuente que desplieguen vistosos colores dorsales con las alas abiertas y con un perfecto camuflaje con las alas cerradas ventral. En algunas especies aladas, como ocurre en determinadas mariposas, el oscurecimiento de los bordes disminuye el volumen del animal y lo hace ver menos conspicuo y apetecible a los depredadores. En las imágenes donde podemos observar la mariposa, en el fondo oscuro, el borde oscuro de la mariposa les hace ver menos apetecible ante sus depredadores, al parecer de forma más pequeña. En la otra imagen, en la parte inferior, los vistosos colores de las alas extendidas de las mariposas desaparecen cuando se pliegan y muestran la cara inferior de las mismas. Y también ciertos cangrejos y crustáceos marinos mordisquean trozos de algas próximas y se los pegan lo que es en la parte del caparazón. Y por otro lado podemos observar que el cangrejo se camufla por medio del color del caparazón. En el mimetismo, esta es la semejanza física o de comportamiento que adopta una especie que imita a otra y que se beneficia a la primera o a ambas especies. Estos animales o plantas más imitados son, por lo general, especies abundantes, cuyas características son nocivas y dejan una impresión duradera en los depredadores. En vez de evitar ser localizados por los depredadores por medio del camuflaje, las especies se mimetizan y exhiben las mismas señales o conductas llamativas de advertencia que tienen las especies peligrosas de las cuales estas imitan. Y en ocasiones es difícil diferenciar los conceptos de camuflaje animal y mimetismo. El mimetismo tiene lo que es un componente
comportamental del que carece el camuflaje, mientras que el mimetismo se aprovecha de señales de comunicación y respuestas entre organismos adoptadas en el curso de evolución, por ejemplo, ante un depredador con color de advertencia de la presa potencial. La evolución del camuflaje no suele presentar estas características. Existen varios tipos de mimetismos descritos y los más conocidos son el mimetismo bactesiano, y es llamado así por el honor a Henry Walter. Ocurre cuando una especie inofensiva se asemeja a otra peligrosa o repugnante. Es bien conocida como la Syrphidae, que son moscas inofensivas de las avispas. En la parte superior podemos ver la Diptera Syrphidae, que imita los colores de los que son las avispas peligrosas, en la parte inferior. De ahí tenemos lo que es el mimerconformismo, que también conocido como mimetismo de hormigas, el cual es la capacidad de ciertas especies para imitar animales que viven en colonias, principalmente lo que son las hormigas. Este mimetismo es usual entre artrópodos, evitando ser depredadores con el mal sabor o la agresividad de las hormigas. Este es un ejemplo de las arañas, el cual podemos observar que parece una hormiga y podemos apreciar que tiene 4 patas en uno de sus laterales. En total serían 8, por lo que es una araña. Además, no presenta lo que son antenas, como las hormigas. Luego tenemos lo que es el mimetismo de Müller, que se da cuando 2 o más especies presentan el mismo patrón de coloración o forma. Además, ambas poseen mecanismos de defensa contra sus depredadores, es decir, que esta es la capacidad de ciertas especies que imitan a otras, que por ejemplo tienen mal sabor para los depredadores, aunque los imitadores también tienen este mal sabor. Por lo tanto, este mimetismo beneficia tanto al imitador como al imitado, y se encuentra sobre todo en ciertas especies de insectos, como por ejemplo lo que son las mariposas sudamericanas de la flor de pasión, que comparten diseño para reparirse con el heliconios. Gracias. Ya, tan rápido. Realmente estaba muy linda la exposición, ¿no? Alison y Christopher. Esperamos que hubiera continuado un poco más largo. Bueno, qué carrizo. Y dieron la exposición. Realmente es un tema bien interesante. En este grupo y el grupo anterior, el grupo B, fue igualmente brillante la exposición de mimetismo, ¿no? Mimetismo y el contraste con el camuflaje. Una buena diferenciación, buenos ejemplos. El de la araña me agarró. Ahí es verdad que yo siempre creí que era una hormiga hasta que Alison explicó que tenía 4 patas y no tenía antena. Bueno, aquí vemos cómo este proceso se llama coevolución, donde plantas y animales evolucionan en conjunto y vemos que adquieren una morfología característica. Ustedes nos mostraron, entonces sí mostraron el grupo del B, una mantis religiosa que parece una orquídea. Literalmente uno ve la mantis es blanca con el abdomen transformado, las patas transformadas y parece una orquídea, y lo que le permite es camuflarse entre las orquídeas y consumir los insectos que van a polinizar las orquídeas. Es un ejemplo impresionante, igual que impresionante fue la foto que Alison y Christopher nos mostraron, ¿no? Realmente está interesante el tema. Christopher, ¿puedes mostrar la primera foto de todas? Donde están las mariposas. 2 mariposas, una blanca y una negra. Sí, un momento. ¿A cuál se refiere? A la presentación. La tercera foto, esa misma. La mariposa. La tercera, esa misma.
¿Puedes explicar qué pasó ahí? Ese es el ejemplo típico en el curso de evolución, que no sé si ya la vieron. Ustedes no han visto evolución todavía con el profesor Luber-Quigui. Genética y evolución se llama la materia. Sí, sí vimos. ¿Sí la vieron? ¿Trataron ese tema de la vistus metularia? Sí, básicamente aquí pues las dos son polillas. Presentan características fenotípicas diferentes, ¿no? Ajá. Y mediante estas características fenotípicas, algunos colores, dependiendo del ambiente donde este se encuentre, pues los organismos pueden camuflarse para evitar ser depredados o depredar. Claro, pero ¿qué papel jugó el desarrollo industrial en la presencia de estas dos morfologías? Me parece que la población de polillas de color blanca decrecieron porque no tenían cómo camuflarse en el medio. Y las que eran de color negro, pues aumentaron su población y se mantuvieron. Claro, pero ¿qué papel jugó el desarrollo industrial en esta selección? ¿Qué usaban ellos? Esto fue a finales de 1800. ¿Qué usaban ellos como material de combustible en las empresas, en las industrias? ¿Qué se usó durante miles de años en la Tierra para calentar, para cocinar? No era gasolina ni era gas. ¿Qué era? Que tiene color negro, que es sólido y tiene color negro. ¿Qué usas tú para hacer parrilla, Christopher? Que el carbón. El carbón. En ese entonces, el carbón era el medio de combustible para cocinar y las empresas lo usaban para las máquinas de vapor, que fueron las primeras máquinas que existieron. La cantidad de hollín que se lanzaba al aire era muy grande y los árboles, las paredes se cubrían de hollín. Entonces, las formas blancas, claras, desaparecieron en la medida que el desarrollo industrial se aceleró y las superficies de Londres y las comunidades de Inglaterra y en Europa empezaron a ponerse negras, ¿no? Entonces hubo una selección por las formas oscuras, que eran raras, pero aparecieron ahora reemplazando las formas blancas, ¿no? Esta es una manera de conocer cómo la selección natural actúa y cómo el papel del el desarrollo industrial lo afectó. Bueno, ¿hay algún comentario por parte de los compañeros? Pues parece que no. De mi parte, no. Bien, ok, vamos entonces. Me están pidiendo, a ver, me están pidiendo, dice, pero es que no me dice el nombre. Castro Fernández, profesor. ¿Ah? Castro Fernández, sobre los artrópodos. Ajá, ok. ¿Están listos? Sí. Castro Fernández, pero es que no te tengo, a ver. ¿Quién más está contigo? Castro. Luigi Basurto. Basurto. ¿Qué número tienen ustedes? ¿Qué número de grupo? Aquí está, Basurto y Castro Fernández. Son estrategias que utilizan algunos artrópodos para que les permite vivir en ambientes extremos. Bien, dale pues. Ustedes les tocaba ayer. ¿Empezamos, profe? Sí, claro. Ya, buen día. Solo vamos a hablar sobre los artrópodos. Dale la siguiente imagen, por favor. Bueno, ¿qué son los artrópodos? Primero, hay que saber que los artrópodos representan la base fundamental sobre la que se desarrolla todo el ecosistema del planeta. Su importancia vital radica en que intervienen, en la flujos de materia y energía que mantienen las comunidades biológicas y los flujos de la materia y energía.
son el grupo de animales más numeroso que existe, ya que de ellos son el 1.6 millones de especies de animales conocidas actualmente. El 75% de ellas permanecen en el grupo de los artrópodos, insectos, arácnidos, crustáceos, miriápodos y algunos otros animales menos conocidos que conforman el diverso mundo de los artrópodos. Ahora sí, ¿qué son los artrópodos? Los artrópodos son animales invertebrados que constituyen el filo más numeroso y diversos, que dentro de estos, de los 9 filos que conforman el reino animal o animales. Aparecieron sobre la faz de la Tierra hace aproximadamente unos 600 a 500 millones de años, y diversos estudios evolutivos han revelado cómo los artrópodos evolucionan muy probablemente a partir de algún tipo de gusano similar a los anélidos marinos que existen en la actualidad. De manera que los segmentos diferenciados se caracterizan, los artrópodos podrían ser por una evolución de los segmentos homólogos de dichos gusanos. Pase a la siguiente imagen, por favor. Las características de los artrópodos. Los artrópodos presentan muchos rasgos comunes que permiten agrupar a diversos animales invertebrados, que a simple vista pueden parecer muy diferentes entre sí, pero que en realidad todos comparten una serie de características anatómicas y funcionales que permiten agruparlos dentro del filo de los artrópodos. Les voy a decir las principales características de los artrópodos. Presentan un cuerpo formado por diferentes segmentos articulados, apéndices y un exoesqueleto. La respiración de los artrópodos suele ser mediante sistemas traqueales que permiten el intercambio de gases con la atmósfera, aunque algunos grupos de artrópodos acuáticos representan respiración por branquias. Cuentan con un aparato digestivo adaptado a las diferentes estrategias de caza y digestión que caracteriza cada tipo de artrópodo, contando a veces con glándulas venenosas que permiten atacar sus presas de forma más efectiva y capaces de dirigir su alimento con ayuda de sustancias químicas. Por último, tenemos la reproducción de los artrópodos, puede ser de tipo asexual, con la intervención de organismos hembras y machos, aunque algunas especies son hermafroditas y otras son capaces de reproducirse sexualmente. Las que lo hacen por reproducción asexual, exacto. Las que lo hacen por reproducción asexual, mayormente lo hacen mediante la partenogénesis y otros métodos que permiten la supervivencia y el desarrollo de estos individuos. Ahí sí cambia, por favor. ¿Dónde viven o dónde habitan los artrópodos? Los artrópodos pueden vivir en todo tipo de hábitats, en todas las regiones de la Tierra, por decir así. La mayor parte de los crustáceos viven en el agua, frecuentemente en el mar. La mayoría de los insectos y los arácnidos viven en la tierra. Los artrópodos, en sí, pueden vivir en cualquier lugar. Puede ser desde las montañas más frías hasta el calor de los desiertos y las selvas tropicales. Algunos de ellos incluyen lo que son las arañas, los escorpiones, las cien-pies, los mil-pies, las mariposas. Hay un sinnúmero de artrópodos que pueden vivir en cualquier hábitat, porque ellos se adaptan, por decir así. Listo. Tenemos la ecología de los artrópodos. Los artrópodos son los organismos más diversos y abundantes del reino animal. Esto contribuyen significativamente a funciones ecológicas vitales, tales como la polinización, descomposición de materia orgánica y regulación de poblaciones. A este mismo tiempo, algunos artrópodos, debido a su hábito alimenticio, atacan cultivos agrícolas, dañan los bosques y productos almacenados, convirtiéndose en plagas, mientras que en otras especies transmiten graves enfermedades a los humanos y a sus animales domésticos. Considerando el estudio de la ecología de los artrópodos,
podemos entender mejor su evolución de este grupo de animales, su diversidad y su papel de la naturaleza y en la sociedad, y además diseñar estrategias para su manejo cuando sea requerido. La frontera sur, Puerta de México, el paso natural de flujos migratorios y comerciales de América del Norte y Centroamérica, es una región altamente vulnerable a invasiones biológicas. Por otro lado, la variabilidad climática que se presenta hoy en día está modificando los hábitos de muchos artrópodos, por lo que se torna necesario estudiar sus poblaciones, interacciones y posible impacto tanto ambientales, económicos como de salud. Tenemos adaptación de los artrópodos en ambientes extremos. Los artrópodos más antiguos conocidos son los trilobites. Un trilobite fósil se muestra que eran artrópodos marinos, tenían muchos segmentos con apéndices en pares para caminar, como los artrópodos. Siguieron evolucionando los segmentos, difuminaron. Eventualmente los artrópodos con 3 segmentos principales evolucionaron. Las apéndices también se perdieron o modificaron durante el curso de la evolución de los artrópodos. Compañero, la mayoría de los artrópodos son de sexo separado. Se producen por vía sexual las células germinativas femeninas, los óvulos y las masculinas. Los espermatozoides se forman especialmente diferentes organizados, las hembras y los machos. Este fenómeno se conoce como el nombre de gonocorismo. Se calcula que entre el 80 y el 90% de los animales conocidos hasta el momento permanece al Pilum artrópoda, al cual apareció en la Tierra, más de 400 millones de años. Es uno de los grupos más numerosos y diversos del planeta, pues cuenta con alrededor de 200.000 especies. Los artrópodos se caracterizan por presentar apéndices articulados, un cuerpo segmentado cubierto de exoesqueleto de quitina, que les sirve de protección y apoyo durante su crecimiento. Son capaces de cambiar el exoesqueleto viejo por uno nuevo, lo cual se conoce como muda, rango distintivo del grupo. A pesar de tener varias características en común, los artrópodos son muy diferentes entre sí. A lo largo de miles de años de evolución han desarrollado adaptaciones que le han permitido colonizar exitosamente todos los ambientes del planeta, pues es posible encontrarlos en el aire, tierra, mar y en los cuerpos de agua dulce. Estos animales han sido clasificados en 4 grupos: insectos, mariposas, arácnidos y crustáceos. Una parte importante de estos para la adaptación y para sobrevivir a ambientes extremos es su exoesqueleto, ya que recubre, protege y soporta el cuerpo del animal. Lo cubre de hongos, recubre toda la superficie de todas las especies de filoartrópodos y otros grupos relacionados. Cumple una función protectora de respiración y mecánica, proporcionando el sostén necesario para la eficacia del aparato muscular. Gracias. Entonces, dime, Luigi, ¿cómo piensas tú que pudieron los artrópodos penetrar en la Tierra? Un ambiente seco, ellos venían del agua, pero al entrar en tierra, el problema es que se secan, ¿no? Entonces, hay unos grupos más exitosos que viven libremente por todas partes y otros grupos de artrópodos que tienen que estar en sitios muy escondidos. Salen de noche solamente, viven debajo de tierra, sí, viven en sitios húmedos porque no lograron todavía independizarse. Pero ¿por qué esos insectos que están en todos sitios, cómo pudieron ellos evitar de secarse? Luigi o Edwin, cualquiera lo puede responder, ¿no? ¿Qué papel juega el exoesqueleto y la quitina en particular en este proceso de evitar la desecación? En esto se puede decir que tenían una reserva de humedad hasta encontrar una adaptación en la tierra.
Bueno, no necesariamente, ¿eh? Tú ves los escarabajos hoy en día circulando por todos sitios sin mayores inconvenientes. Entonces, pero los 100 pies no, los 1000 pies tampoco. Ellos están más bien escondidos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia tiene el exoesqueleto de un 100 pies del exoesqueleto de un escarabajo? No es complicada la respuesta, Luigi. No piense que te estoy buscando complicarte la vida. Pero es evidente, en cuanto a permeabilidad al agua, ¿cuál piensas tú que es más permeable? ¿El exoesqueleto del 1000 pies o el exoesqueleto del escarabajo? Edwin, puedes contestar la respuesta también, la pregunta también, ¿no? No tiene por qué ser todo Luigi. Sería la del 100 pies. La del 100 pies, ¿qué hace el 100 pies en cuanto a permeabilidad al agua? Tiene una protección más, digámoslo, más pegada a lo que es el músculo. Y mientras que el trabajo, pienso yo que puede no estar permeable en el agua. Piensa, estamos hablando de desecación, posibilidad de retener agua en un ambiente seco, como puede ser un desierto. El escarabajo, compáramelo con el 100 pies. ¿Cuál tiene mayor permeabilidad al agua? Si hablamos en un clima seco, sería el 100 pies, porque tiene que, o sea, está claro porque en estas partes no hay lo que es tanta agua. Entonces, ¿dónde viviría el 100 pies? ¿Libremente o bajo piedras? Bajo piedra. Claro, ambiente más húmedo. Bien, y en cuanto a soportar temperaturas, ¿qué mecanismos usan los insectos para poder vivir en ambientes con muy alta temperatura? Como un desierto, por ejemplo. Piensa, ¿a qué hora del día tú pudieras encontrar un desierto que la temperatura es muy fría de noche y de día muy caliente? Entonces, ¿qué mecanismos usan los insectos para permitir vivir en esos ambientes extremos? ¿Salen a toda hora o salen a ciertas horas del día a buscar comida? Salen a ciertas horas del día. Sobre todo, ¿en qué horas del día? ¿Cuándo esperarías tú ver los insectos buscando comida en un desierto? En horas de la noche. Es un clima más fresco. Claro, claro. Bueno, realmente estos son dos de los ambientes extremos térmico y hídrico, son de los ambientes más extremos, ¿no? También cuando vimos la clase de las fumarolas con los anélidos, veíamos que los artrópodos podían estar en grandes abundancias cerca de las fumarolas, alimentándose de los anélidos que a su vez se alimentan de bacterias, ¿no? Las bacterias quimiosintetizadoras que tomaban el metano y el sulfuro de hidrógeno como elementos de alta energía para producir glucosa, ¿no? Y ahí estaban los artrópodos a grandes profundidades. Aparentemente, las grandes presiones pues no los afectan necesariamente, ¿no? Pero se alimentan de la comunidad que vive en sus alrededores. Había almejas. Lo que pasa es que las almejas y los celenterados que vimos en ese ambiente estaban asociados con bacterias en simbiosis, mientras que los crustáceos no necesariamente. Los crustáceos estaban comiendo el alimento que había, ¿no? Pero de todas maneras un ambiente extremo, ¿no? Bueno, vamos entonces a continuar. Gracias por la exposición, Edwin y Luigi. Me está pidiendo, a ver, ¿qué me falta?
Me faltan 3. Jocelyn González y Melanie Mora ya expusieron, ¿no? No, aún no hemos expuesto. ¿Están listas? Sí, por favor, es que me tengo que Ok. ir. Gracias. Ahí sí. Bueno, chicos, nosotros vamos a hablar sobre la regeneración de partes del cuerpo en artrópodos y algunos mecanismos que permiten la regeneración. Bueno, a manera de introducción y un poquito del concepto de lo que es la regeneración, pues de manera tradicional, esta se la ha definido como la capacidad que poseen ciertos organismos vivos para poder restaurar un tejido perdido o quizás un tejido lesionado para hacer crecer nuevamente esta parte del cuerpo perdida, sea por una causa accidental o por una causa fisiológica, ¿no? En mayor o menor grado también en lo que es la naturaleza, está proporcionado la capacidad regenerativa de diferentes organismos, tanto en el campo de la botánica como también en el de la zoología. De manera general, muchas veces cuando nosotros nos hablan de regeneración en animales, los primeros ejemplos que quizás se nos vienen a la cabeza es, por ejemplo, la de las colas de las lagartijas, o también quizás la de las extremidades de las salamandras. Pero esto no es todo. Por ejemplo, existe la verdad una gran cantidad de organismos que pueden regenerarse también. Por ejemplo, todas las especies animales, como están agrupadas en diferentes filos, van a tener clasificaciones en donde sus características morfológicas y quizás también las relaciones evolutivas van a ser iguales, ¿no? Entonces, esto va a hacer que sean más parecidas entre ellas y que por ende también las capacidades regenerativas pues sean iguales o hasta inclusive en algunos otros animales puede ser mucho más efectiva que en otros, ¿no? Por ejemplo, uno de los procesos regenerativos que se pueden observar en los artrópodos, en este caso mandibulados, son en la clase de los crustáceos, ¿no? Entre ellos podemos citar lo que son los cangrejos y las langostas. Pues los cangrejos poseen una capacidad de realizar la amputación de sus extremidades en alguna situación, por ejemplo, de peligro, ¿no? Este proceso es conocido como autonomía, que es en donde los cangrejos como los cangrejos tienen una articulación destructible cerca de la base de cada una de sus extremidades, cuando hay un caso de necesidad, este animal puede romper instantáneamente su articulación para poder separar esta extremidad de su cuerpo sin que esto pueda ser producto de algún tipo de daño permanente o un daño mayor, ¿no? Pues puesto que después esto lo puede regenerar de manera sencilla. Por así decirlo, mecanismo es como un tipo de acción de seguridad que ellos tienen, el cual le permite a este animal, como también de algunos otros, poder escapar de un enemigo que lo haya atrapado por alguna de sus extremidades, ¿no? Y también para poder liberar su cuerpo en caso de que alguno de sus miembros quede presionado, por ejemplo, entre las rocas. Asimismo es como lo que pasa con las lagartijas, que muchas veces su cola, cuando están en un estado de estrés o hay algo que les ocasiona un tipo de incertidumbre, lo que ellos hacen es inmediatamente, por así decirlo, cortar su cola para poder distraer al depredador o al factor que lo esté estresando. Bueno, también otra de las capacidades reproductivas que tiene, como le mencioné, el cangrejo, es la de cambiar periódicamente su exoesqueleto o también el carapacho, ¿no? Para poder llevar a cabo también su crecimiento y su desarrollo. Este proceso se conoce con el nombre genérico de muda, que en otros animales puede verse también sean cambios periódicos o quizás mudas de componentes externos, como por ejemplo
la epidermis, el pelo, el carapacho, las plumas, o entre otros. De manera general existe un sistema para poder describir estos cambios. Por ejemplo, en el tegumento que están asociados con la muda, que es el ciclo de muda, ¿no? En el cangrejo consta de 5 estadios, que va del A al E. Por ejemplo, hay varios estadios que fueron desarrollados por un señor que se llama Drach, en el que los adultos de los que son, por ejemplo, los crustáceos, y en este caso las larvas, incluso los embriones pueden hacerlo. En este diagrama que podemos ver aquí, de los estadios del A al B corresponden a los procesos de enduramiento, en este caso de la cutícula, que estos son posteriores a la muda, ¿no? Que es la posmuda. El estadio C, que es el que vemos aquí, es el más largo y es relativamente estable, ¿no? Este corresponde a la intermuda. El estadio D inicia con el estadio 0, 1, 2, 3 y 4, que este involucra todo el proceso de construcción que tiene para construir una nueva cutícula, ¿no? Que esto ya vendría denominándose como premuda. Y por último tenemos lo que sería el evento E, que es el específico en este caso en la ecdisis, que, bueno, se le llama ecdisis a este proceso de muda de la cutícula que tienen muchos invertebrados, ¿no? Y esta cutícula forma posteriormente un exoesqueleto que es fundamentalmente inelástico, por lo tanto es necesario que se deba desprender de él para poder nacer, ¿no? Una extremidad nueva en este caso. Y en resumen, muchos animales también pueden regenerar alguna parte de ellos, pero no todos son animales que puedan regenerar los mismos órganos o quizás las mismas estructuras, puesto que las capacidades regenerativas se reducen mucho cuando, por ejemplo, los animales envejecen, ¿no? Listo, eso es todo por mi parte. Gracias. Hola, bueno, muchas veces nosotros escuchamos acerca de que hay animales que tienen la capacidad regenerativa, pero lo relacionamos más con los que son las planarias. Yo les voy a explicar un poco acerca de algunos de los antrópodos. Como tal, como decía mi compañera, algunos presentan lo que es el mecanismo de regeneración, que son como ejemplo en los cangrejos y en las langostas. Estos se vienen a comportar de manera similar, ya que tienen la capacidad de ellos mismos como amputar una de sus extremidades cuando se sienten en una situación de peligro, así mismo como se puede observar en la imagen, que ya está a punto de ser hervido y entonces lo está efectuando. Y estos procesos sobre todo se ha visto en los que son el cangrejo azul y el cangrejo de río. Esta amputación se efectúa como un mecanismo del reflejo, que cuando se sienten en una situación de peligro ya lo vienen a realizar. Tienen una articulación cerca de la base de cada una de sus extremidades y puede romper el animal esta articulación, la separa automáticamente de su cuerpo y en realidad esto no le representa un daño mayor, pues ya le va a volver a crecer esto. Esta propiedad que le funciona al tratar de escapar del enemigo y libera una de sus extremidades de su cuerpo. También tiene lo que decía mi compañera, que es la capacidad de regenerar su exoesqueleto a partir también de la muda, para poder llevar a cabo también lo que es su crecimiento y desarrollo en los que son los diferentes estadios. Y en otros animales también se puede ver cómo como la epidermis, las plumas o los pelos. La siguiente. También encontré un paper así como el mecanismo de cicatrización que tienen de heridas y regeneración del sifón en la almeja de Manila, Ruditapes filipinarum, revelados por análisis transcriptómico. Como se sabe, los moluscos son uno de los filos más grandes, con 2.000 especies existentes, que incluyen las especies marinas, de agua dulce, terrestre, y se muestra una gran diversidad morfológica.
Estos bivalvos se encuentran en los que son cerca de la superficie del sedimento en aguas costeras. La siguiente. Sobre todo esta especie se escucha mucho en lo que es la acuacultura, que tiene una gran importancia económica y también tienen la capacidad de regenerar sus sifones. Esta investigación que realizaron demostraron ciertos mecanismos como unas vías de señalización que parecen estar presentes en algunos de estos organismos al momento de regenerar. El proceso de regeneración explicó como unas respuestas que tenían que pueden ser como al estrés o de energía celular o ante su sistema inmunológico. Se ha informado en lo que es esta almeja, en lo que es la señalización de TGFB, que es necesario para múltiples actividades durante su regeneración. Esta es una de las superfamilias super que grandes, pero se ha expandido en los que son los polipéptidos y sobre todo a lo largo del tiempo han ido descubriendo también otras vías, como proteínas morfogenéticas óseas, que son también un factor de crecimiento y de diferenciación. El estudio de esta superfamilia parece contribuir también a lo que es la evolución de esto, de su mecanismo de regeneración y otros. El sifón, como tal, también es un órgano vital para su alimentación, filtración, defecación y respiración. Y también funciona para detener la entrada de las partículas, pudiendo tener la capacidad de regenerar su sifón después de ser cosechada por los depredadores, teniendo la capacidad, como ya le había dicho, de regenerar los tentículos de las puntas del sifón. Y lo que estos investigadores encontraron eran 3 fases, que son cicatrización de heridas, que es una reparación, también ya la morfogénesis, que es la reconstrucción del tejido u órgano. Y como ya les había dicho anteriormente, como que exploraban las vías, también los que les permiten regenerarlos. La siguiente. Otro también que había visto eran algunas arañas que pueden producir también los que es sedas y utilizan para construir redes, para capturar su presa. Entre los diversos tipos de arañas que encontramos hay esa, que es Araneus didametrus. Las características de estas reflejan una adaptación sobre todo para diferentes ambientes en los que se pueden presentar, como viento, temperatura, humedad. Cuando una de las arañas, por ejemplo, pierde una o más patas durante su vida, no es sorprendente que éstas desarrollen estrategias para compensar esta desventaja. Regeneran las piernas e incorporan completamente las extremidades ya regeneradas. Y utilizan lo que son estas estrategias como las patas, que es una medida muy importante también en lo que es la regeneración. Y también ellos vienen a depender de lo que son las sedas a lo largo de toda su vida, ya que también tienen la capacidad de crear diferentes tipos de sedas. Y eso es todo. Yo lo tiene Tiene la el micrófono palabra. apagado, Ok, ¿quién habló primero, Melanie o Jocelyn? Melanie. Melanie, ¿puedes mostrar la foto donde están las etapas de la muda? Esa misma. Se dice que la muda y la regeneración están asociadas y que dependiendo del momento de la intermuda, cuando ocurre la eliminación de un apéndice, su regeneración va a ocurrir inmediatamente o no va a ocurrir la siguiente muda. ¿Pudieras hablarnos algo de esto? Porque no lo mencionaste a la muda, pero no mencionaste la regeneración. Pero ¿cómo puedes mezclar estos dos procesos?
Claro, es que, por ejemplo, para la muda, y como ya también lo mencionó usted, y la regeneración, es como una capacidad que tienen, bueno, en este caso los artrópodos. Cuando, por ejemplo, entran en un periodo de reposo, hay una parte de estos animales que se llama apólisis, que, por ejemplo, en el viejo esqueleto que ya tienen, lo separan de las células epidérmicas que son subyacentes. Y así, bueno, van a entrar en un periodo de reposo, que es una etapa que la prepara, en este caso, las glándulas de muda para segregar como un tipo de fluido que va separando estas capas internas, en este caso de la cutícula. Ok, pero suponte que para regenerar un apéndice, ¿eso es inmediato o requiere tiempo de programación? Yo creería que requiere un tiempo, pues como todo tiene un proceso, ¿no? Por ejemplo, la intermuda es la fase más larga. Claro, pero ¿en qué momento en la intermuda puede ocurrir la eliminación de un apéndice y que se regenere en esa muda? ¿Que cuánto tiempo puede pasar, más o menos? No. Para TENCE vemos que entre B y D0 hay un periodo largo, ¿no? Entonces, para que ocurra la regeneración en una muda determinada, la eliminación del apéndice, ¿en qué momento debe ocurrir? Para que dé tiempo a que se regenere. ¿Se ocurre cerca de B o ocurre cerca de D0? ¿En cuál de esos dos momentos tú piensas que el apéndice se va a regenerar en esa muda? Creería yo que en el D0, para que le dé tiempo de poder hacer la posmuda, ¿no? Para que pueda volver a desarrollarse. No me entendiste. El C, el periodo intermuda, va desde B, endurecimiento, tú lo dijiste, endurecimiento del exoesqueleto, hasta D0 que comienza el nuevo exoesqueleto a formarse. Entonces, si el organismo pierde el apéndice, en algún momento lo va a poder regenerar en esa muda o en la siguiente. En la siguiente. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento puede ocurrir la pérdida? ¿En qué momento de C puede ocurrir la pérdida para que regenere en esa muda? ¿Cerca de B o cerca de D0? Cerca de D. Repite, que no se entendió. Cerca de D. Cerca de D. De B. De B. Claro, para que dé tiempo. Tiene que dar tiempo que el organismo se programe y para que pueda hacer la premuda. Además de formar la nueva cutícula, va a formar un nuevo apéndice. Y si el apéndice es muy grande, por ejemplo, las esquelas del cangrejo, es posible que tome 2 mudas. Aunque ocurra cerca de B la eliminación de la quela, ella va a formar una quela pequeña en la primera muda y luego una quela normal en la segunda muda. Entonces la regeneración es un proceso, es lo que quiero que quede en mente de todos los que están escuchando. La regeneración es un proceso que requiere programación celular. No es un proceso inmediato. Si ocurre en la intermuda, pero muy cerca del inicio de la muda, cerca de D0, no hay regeneración. La regeneración va a ocurrir en el siguiente proceso. ¿Está claro? Para los compañeros. Bien, ¿cómo llamamos esta capacidad del organismo de regenerar? La capacidad de la célula de poder producir un apéndice nuevo. Igual, que es la misma capacidad que tienen las células del cordón umbilical de los fetos humanos, que hoy en día se llaman células madre, ¿verdad? Jocelyn, ¿cómo se llama esa capacidad? Yo había leído que las células madres tienen la capacidad de regeneración porque se vienen a multiplicar mucho más rápido, y entonces, no sé, como que reemplazan el tejido. Claro, pero toda célula tiene la misma información genética.
tanto las células madre como las neuronas de nuestro cerebro. Todas tienen exactamente la misma información genética. Sin embargo, la capacidad de regeneración no es la misma. En la célula madre todavía es absoluta, ellas pueden dar origen a cualquier órgano, las neuronas ni siquiera se reproducen. Entonces tenemos esos dos extremos. Lo que te pregunto es, ¿cómo se llama la capacidad de regeneración de una célula? En el caso de las células madres. Creo que inclusive formaba parte del primer examen. ¿Alguien les ayuda? ¿Alguien del grupo? La capacidad que tiene para regenerarse. Sí, para dar origen a cualquier tipo de célula. Lo veíamos en las esponjas, los amebocitos, su capacidad de regeneración es absoluta, ellos pueden dar origen a cualquier tipo de célula en la esponja. Y eso se llama... Bueno, no se acuerda. Todo tipo de Pluripotencialidad, ¿no? Totipotencialidad. La célula totipotente es la célula de la célula madre que puede dar origen a cualquier tipo de tejido. Bien. Vamos a ver, me quedan pocos minutos. Vamos con el siguiente grupo. Me quedan dos grupos. López Ceballos Nicole, Carlos Santana y Cedeño Nicole y Zambrano Yair. ¿Están los dos grupos presentes? Sí, profesor. Ok. Buenos días, presente. El primero le tocaba a las 8:15. López Ceballos Nicole. Listo. ¿Están listos? Nicole López y Carlos Santana. Sí. Ok, expongan pues. Expongan. Vamos, traten de hacerlo lo más rápido posible para ver si tenemos chance en estos 20 minutos, 18 minutos que nos quedan. Sí se logra visualizar, ¿verdad? Bueno, buenos días con todos. Nosotros les vamos a hablar acerca del papel ecológico de los equinoideos en el ecosistema marino bentónico. Los equinodermos son un grupo de invertebrados que se distribuyen en todos los océanos y alcanzan abundancias considerables en varios ecosistemas. Este grupo abarca organismos tan variados como las estrellas de mar, anfibios, crinoideos y erizos, que actúan como depredadores, ramodeadores, detrívoros y micrófagos, por lo que representan un papel clave en los ecosistemas marinos. En esta presentación nos enfocaremos en describir el papel ecológico de los equinodeos, comúnmente llamados erizos de mar, en el ecosistema marino. Los erizos y galletas de mar equinoideos controlan la biomasa de algas con sus actividades herbívoras y producen bioerosión, ayudando al balance de aspectos bioecológicos carbonatos en zonas arrecifales. Sin embargo, la bioerosión puede tener efectos negativos en las comunidades arrecifales, cuando las poblaciones de erizos crecen de forma acelerada. Particularmente, los erizos de mar son uno de los grupos más conspicuos en zonas tropicales y subtropicales. Se han registrado entre 800 y 900 especies vivientes y un gran número de registros fósiles en diversos hábitats, que van desde colonias coralinas, sustratos rocosos y arenales, tanto someros como profundos. Su papel ecológico como herbívoros ha sido ampliamente documentado en zonas como el Mar Caribe, debido a que un evento de mortandad masiva del erizo de púas largas, Diadema antillarum, en la década de los 80, redujo su densidad de 25 a 0,03 individuos en algunas zonas. Esto, anudado a la sobrepesca de peces herbívoros, dio como resultado un aumento considerable en la cobertura de macroalgas, las cuales, al tener un crecimiento rápido y competir tanto por luz como por espacio, afectaron de manera importante el reclutamiento, reproducción y supervivencia de los corales. Asimismo, en algunas otras regiones se han reportado explosiones demográficas de erizos de los géneros Diadema y Eucidaries, las cuales se asocian con la sobrepesca de peces carnívoros y la alta disponibilidad de recursos alimenticios. Al aumentar la densidad de erizos, el alimento escasea
y comienzan a comportarse como omnívoros, removiendo cualquier cobertura animal o vegetal del fondo. Anudado a ello, los erizos de mar erosionan el sustrato duro a través del ramoneo, con su aparato masticador, y mantienen la acción de sus espinas, mediante la acción de sus espinas. Este proceso, conocido como bioerosión, es fundamental para mantener el balance de los carbonatos en el arrecife. Sin embargo, en casos de explosiones demográficas, llegan a remover tanto carbonato que exceden la producción anual, dificultando el crecimiento coralino. Las altas densidades de erizos han traído como consecuencia la degradación de algunos arrecifes y su conversión a otros ecosistemas conocidos como suelos tiernos, blanquecinales o barrenos, que se caracterizan por la ausencia de flora y fauna como resultado del excesivo ramoneo. Ok. Uno de los fenómenos de exposición demográfica de erizo más sobresaliente fue reportado para Panamá, en donde la población de erizo negro diadema mexicano aumentó de 3 a 80 individuos sobre metros cuadrados durante el Niño de 1982. Esto trajo como consecuencia una elevada tasa de bioerosión que dañó severamente los arrecifes de la región. Por todo lo anterior, es necesario resaltar que la cantidad de erizo de mar encontrada en un arrecife puede convertirse en un indicador de estabilidad o perturbación, ya que si su abundancia se mantiene en niveles óptimos, ayuda a mantener el equilibrio entre corales y macroalgas. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, mediante el estudio del erizo de mar, Paracentrus lividus, se contribuyó a incrementar el conocimiento de una especie de gran importancia ecológica en los fondos rocosos en los que habitan. Esta especie es clave en la estructura de los ecosistemas litorales al regular su acción ramoneadora, el crecimiento de distintas especies de algas, llegando a crear un tipo de ecosistema propio conocido como un sheet barren, caracterizado por la ausencia de macroalgas y la presencia de algas incrustantes. Además de su importancia ecológica, esta especie también tiene gran importancia económica al ser sus huevas consumidas en gran parte de áreas de distribución. Siguiente. Como conclusión tenemos que los erizos del mar, al asentarse en las rocas del fondo, evitan que el lecho marino sea invadido por rocas desnudas, lo que presentaría una disminución de la actividad biológica en las profundidades y una disminución de los niveles de oxígeno. Además, contribuye con el control de cantidades de algas que pueden crecer en lugares determinados. Elimina el exceso de algas que puede impedir que los arrecifes de coral y otros organismos que se alimentan por filtración tengan acceso a los nutrientes. Los erizos de mar perforan las rocas que se encuentran en las profundidades marinas, liberando así una cantidad importante de minerales y nutrientes que enriquecen el agua. Muchas especies agrupadas en Chinodermata juegan un papel importante en la continuidad del ciclo global del carbono. Gracias, Carlos y Nicole. Muy linda la exposición, muy concreta, bastante, muy bien hecha, ¿no? Yo veía en California, cuando me tocó hice el doctorado, los erizos eran muy importantes y eran explotados. Pero ustedes mencionaron que la ausencia de peces puede conllevar a que los erizos se disparen. Cuando no hay control, y la masa de erizo podía ser tan grande que se transformaba en una plaga. Es una plaga que se desplazaba por el fondo marino y se iba comiendo todo. Dejaban las rocas peladas porque el erizo cuando tiene hambre se convierte entonces en un depredador y come tanto vegetales como animales, ¿no? Entonces, aquí vemos otro ejemplo de que el erizo forma parte, lo yo llamo ramoneador porque ellos comen algas y los animalitos que están creciendo sobre las algas, por supuesto. Pero el hecho es que tenemos un ecosistema complejo controlado por peces depredadores, por erizos ramoneadores, y el erizo pues libera espacio, así como ayer veíamos con las estrellas de mar, que liberan espacio y que permite que la colonización y la diversidad dentro de un ecosistema rocoso. Aquí el erizo hace lo mismo, pero en un ambiente submareal, ¿no? Bien, vamos a tener que parar para darle tiempo al siguiente equipo. Muy bien, gracias Carlos, gracias Nicole. Vamos al siguiente grupo, que es Damaris y Gerard Yair. ¿Están listos? Y buenos días, ya estamos listos.
Ok, vamos con ustedes. ¿Sí se logran ver las diapositivas, por favor? Sí. Bueno, nosotros vamos a hablar lo que es la regeneración de partes del cuerpo en equinodermos y mecanismos que lo permiten. Los equinodermos o echinodermata son animales marinos invertebrados que tienen esqueleto interno y pueden mantener una simetría bilateral o pentarradial. Es decir, que sus partes corporales se dividen en 5 regiones y se sitúan alrededor de un centro, como por ejemplo la estrella de mar, el erizo de mar y el pepino de mar. Entre los diferentes estudios de la fauna marina, los equinodermos aparecen como ejemplo de uno de los filos más representativos, constituido por especies de vivos colores, extrañas simetrías y peculiares comportamientos. Regeneración de partes del cuerpo del equinodermo. Bueno, la regeneración es un fenómeno muy común en los organismos simples que se va restringiendo de los organismos con mayor complejidad. Esto de aquí sería el reemplazo de las partes del cuerpo o de órganos perdidos después de mutilaciones autoinducidas o causadas por algún trauma. Puede ser parte de la reproducción asexual. Las nuevas células generadas en el sitio de la lesión forman una estructura denominada blastema de regeneración compuesta por células indiferenciadas. Lo que sería la formación de blastema da inicio al proceso de morfogénesis, diferenciación y el crecimiento. Bien, en la fragmentación, como sabemos, las estrellas de mar tienen una extraordinaria capacidad para regenerar cualquier parte del cuerpo seleccionada. Por ejemplo, si se separa un brazo de él, se regenera no solo la zona del cuerpo dañada, sino la otra parte separada también puede desarrollarse y regenerarse igualmente. Como, por ejemplo, aquí tenemos 4 pasos, que está el organismo completo. En la parte 2 vemos que se le ha salido un brazo y en la parte 3 vemos cómo se va regenerando. Y en la parte 4 vemos cómo el pequeño fragmento va creando una nueva estrella. Algo importante también que hay que saber es que para ciertas estrellas de mar el brazo debe estar pegado a un disco central para que éste pueda regenerar una estrella completa, mientras que un brazo sin estas células, sin las células del disco coral, no serían capaces de regenerar una estrella completa. La siguiente, por favor, compañero. Bien. Bueno, como se mencionó anteriormente, la fragmentación o escisión es un método de reproducción asexual del animal por el cual el individuo se divide en 2 o más individuos totalmente indiferentes. Este también se conoce como arquitomia, que es el método de reproducción sexual animal que es más común en las estrellas por la cual se van regenerando completamente. Aunque mayormente esto se da porque han perdido alguna parte del cuerpo, ya sea porque algún animal los ha atacado o porque se quedan también atrapados en rocas. Bien, esta propiedad les funciona como mecanismo de defensa para liberarse de las extremidades que hayan perdido y así poderse liberar de los depredadores. Gracias. Nicole, retrocede, por favor. No es esta autoamputación se efectúa mediante un mecanismo reflejo denominado autotomía, no autonomía. ¿Ah? Sí, es por lo que dije, por la parte de la reproducción asexual. Muchas veces lo hacen como para reproducirse asexualmente. Sí, lo que va a tener es un error ortográfico. Al final en el texto, a la derecha dice autonomía, y no, es autotomía. Esa N es una T.
destaca más el hecho del disco oral. O sea, si el fragmento que se desprende de la estrella es una puntita nada más, dice que no es capaz de regenerar la estrella completa. Si el fragmento tiene una parte del disco oral, entonces sí. Es porque en el disco oral se encuentran ciertas células que son necesarias para la fragmentación completa, aunque hay ciertas estrellas que dicen que no necesitan esto, pero es dependiendo de la especie. Ya, ok. Así que pareciera que que la célula, si bien todas las células de la estrella tienen la misma información genética, no parece que son enteramente totipotentes. Para que tenga la capacidad de regeneración totipotencial requiere el disco oral, al menos en algunas especies, por lo que tú lo acabas de mencionar, ¿no? Sí, así es. Ya. Bien, todavía quedan 4 minutos, que fueron tan rápidos que... ok, en el caso de los holoturios, ya alguien está levantando, Julián Delgado. Dime, Julián. Profe, es que yo también tengo que exponer porque ayer no pude entrar a clase. Pero ya no tenemos tiempo, Julián. Me pongo de acuerdo contigo en una Es poco, profesor, no es tanto. Pero de todas maneras, en 3 minutos no podemos hacer una exposición, no hay manera. Entonces yo me pongo de acuerdo contigo y es posible que esta tarde o mañana hagas la exposición conmigo nada más. Ya, okay. No eres tú solamente, son varios estudiantes que se están viendo afectados. En particular les digo quiénes son. Está Charis Delgado, está Julián y Dixon Yariel, está Priscila Parrales y Steven Leonardo Cantos. Todos estos estudiantes nos tenemos que poner de acuerdo para la exposición, preferiblemente mañana sábado. Si quieren tener nota, ustedes tienen la libertad de decir que acepten el 0 en este deber, a fin de cuentas son 3 deberes. En este tendrían 0, pero en los otros deberes tendrían nota, ¿no? Pero yo entiendo que ustedes quieren su nota completa, entonces nos ponemos de acuerdo. Y lo más probable es que mañana tengamos entonces una reunión para hacer la exposición. Mañana en la mañana, profesor, sí es mejor. Puede ser, mañana en la mañana, sí. Gracias. Bien, entonces, para terminar con el grupo que acaba de exponer, la regeneración puede ser del cuerpo completa o puede ser de partes del cuerpo, ¿no? En el caso de los holoturios, que ellos devisceran, el animal es capaz de mantener la estructura externa del cuerpo y los tentáculos, pero todo lo que son intestinos, árbol respiratorio, eso lo van a regenerar completamente. No sé si Yair quería agregar algo más. Bueno, ya lo que queda es un minuto. Bueno, jóvenes, muchas gracias por haber asistido durante todo el semestre a este curso. Lamento que no hayamos tenido más oportunidades de presenciar personalmente los animales. Espero que el viaje a Barbasquillo les haya resultado interesante, que los seminarios hayan servido para consolidar los conocimientos que tienen sobre los invertebrados. El tema es muy amplio, apenas fue una pincelada. El futuro, pues ya saben dónde conseguir la información, tienen los libros, tienen maneras de adquirirla, pueden consultar con los profesores que hemos dictado la materia. Antes de mí, pues el profesor Luis Bravo, que es profesor fijo de la facultad, el profesor Ítalo, que no me acuerdo el apellido, dictó la materia antes, pero él sigue en Esmeraldas y aquí en Manta, y lo podemos contactar por su teléfono. Pues mi persona, yo soy profesor contratado igual que Ítalo y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en la facultad, porque uno nunca sabe si nos van a recontratar o no. Estamos todo el tiempo guindando. Pero igual tienen mi correo. En el futuro, si necesitan alguna información sobre invertebrados o sobre vertebrados, porque a fin de cuentas yo también trabajo con peces, y
y puede ayudarlos en lo que sea. Bueno, ya son las 9, así que los debo dejar. Tenemos el examen el día jueves, creo. El examen segundo parcial. Los deberes, pues espero que los manden al aula virtual, o no, creo que no se puede subir al aula virtual, lo tienen que mandar a mi correo necesariamente. Bueno, nos vemos entonces, cualquier cosa me llama, nos vemos el jueves en la mañana. Hasta luego. Chao, cuídese.